Bienvenido a Conclusiones, soy Fernando del Rincón. El día de hoy continuamos cubriendo la situación en Venezuela, que tiene cambios minuto a minuto, o al menos declaraciones de muchas partes. Este es un programa especial en el que voy a hablar con dos protagonistas sobre el conflicto en Venezuela. Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Además también me va a acompañar Julio Borges, que es el embajador de Juan Guaidó frente o para el Grupo de Lima. Este es el Conclusiones de hoy. Iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Almagro VZLA de Venezuela. Ahí está en pantalla Conclu Almagro VZLA. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando en este momento del programa. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, Conclu Almagro VZLA, la etiqueta. Y como siempre, recordarle y pedirle el favor, en pantalla verán en este momento lo que ofrecemos para burlar la censura del régimen de Maduro. cnnespanol.com /en vivo y youtube.com/CNN. Son las dos plataformas digitales de streaming que ofrecemos, geolocalizadas para Venezuela, solamente para Venezuela. Y si le toman fotografía en ese momento a la pantalla con su teléfono, la distribuyen a través de las redes digitales, las redes sociales, se lo voy a agradecer para que nuestros hermanos venezolanos puedan seguir recibiendo la información y la verdad de lo que hoy está ocurriendo en su país. Les recuerdo, esto es una forma de burlar la censura del régimen de Maduro. cnnespanol.com /en vivo y youtube.com/CNN doble. Muchísimas gracias por su apoyo para difundirlas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó hace unas horas que la lucha por la libertad ya comenzó en Venezuela. Esto tras conversar vía telefónica con el dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, a quien Estados Unidos y otros 20 países al menos reconocen como presidente encargado, al considerar que las elecciones donde resultó electo Nicolás Maduro en 2018 fueron ilegítimas y antidemocráticas. Maduro, por su parte, en un mensaje publicado cerca de la medianoche del martes, dijo a la ciudadanía estadounidense que la administración Trump desarrolla un golpe de Estado en su contra y advirtió que una incursión militar en Venezuela provocaría un nuevo Vietnam. ¿Sí? Esa fue la comparación que hizo. Maduro también dijo en una entrevista al medio Sputnik de Rusia que está dispuesto a sentarse a negociar con la oposición, pero sin elecciones. Bueno, al menos dijo que no hasta el 2025. Guaidó, la oposición venezolana y la veintena de países que los apoyan dicen que nanay, ni una cosa, ni la otra. Dicen que Venezuela no puede darse o no pueden darse elecciones estilo Maduro, con un Consejo Nacional Electoral viciado y con el dominio total de los recursos del Estado para fines propagandísticos. Además, reafirman que el único diálogo con Maduro será para organizar su salida del poder. La salida, dicen, esperan que sea pacífica, pero, repitiendo las palabras de Donald Trump, aseguran que todas las opciones están sobre la mesa. Vamos a hacer un análisis, una charla importante, muy importante, con un protagonista, quien fue en su momento punta de lanza con el tema Venezuela. Tuve la oportunidad de hablar hace apenas unas horas con Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Le doy la bienvenida y, por supuesto, agradezco siempre su deferencia para este servidor y para este programa al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien nos acompaña desde Washington. Secretario Almagro, muchas gracias. Le mando saludos. Bienvenido. Un gran abrazo y encantado de estar nuevamente contigo y con tu audiencia. Gracias, gracias. Nosotros encantados de que nos acompañe. Secretario Almagro, han pasado muchas cosas en Venezuela, pero quiero ir directo al grano de algo que puede convertirse en una controversia mayor dependiendo de la postura que adopten ciertos partidos venezolanos que hoy empiezan a llamar la atención sobre la presunta o la supuesta vigencia de solo 30 días de Juan Guaidó, pues ejerciendo las funciones del Ejecutivo como lo ha juramentado el 23 de enero. Hay tres partidos, no voy a referirme a ellos directamente, usted tiene conocimiento de esto, del llamado a que su vigencia sea solamente por 30 días y después, bueno, no sé qué propondrán. ¿Usted está enterado de esto? ¿Qué opina, secretario Almagro?
Mire, me llegó información al respecto, pero me extraña muchísimo que partidos de esa talla estén proponiendo una solución inconstitucional. Queda muy claro en el artículo 233 de la Constitución que el presidente de la Asamblea Nacional es presidente encargado hasta que ocurra la inauguración del nuevo presidente electo, en función de un proceso electoral que tiene que ser convocado por el presidente encargado. Entonces, el plazo de 30 días es para el llamado a elecciones, no es un plazo para la presidencia encargada. La presidencia encargada va a estar a cargo hasta que asuma el nuevo presidente electo, y eso está muy claramente previsto en el artículo 233, o sea, nos extrañaría muchísimo y sería un despropósito jurídico ir por otro camino al respecto. Pareciera, y me preocupa decirlo así, pero con toda la prudencia le pregunto, pareciera de nueva cuenta una pugna de poder hacia el interior de la oposición en la propuesta o en el señalamiento de estos partidos en la duración de 30 días de Juan Guaidó. ¿Usted lo interpreta igual? Sí, pero las pugnas de poder interna han habido, hay y habrán en todos los partidos políticos y en todos los sistemas políticos del continente y del mundo. O sea, eso no es un problema. El problema siempre es cuando la solución no es jurídica. Entonces, lo que tienen que hacer todos los partidos que están representados en la Asamblea Nacional es cumplir con la Constitución de Venezuela, cumplir con los artículos correspondientes y cumplir con el mandato que tiene la presidencia encargada y hasta el término que señala la propia Constitución, que es la inauguración de un nuevo presidente. Eso es muy claro, o sea que esperemos que no se busquen interpretaciones demasiado sesgadas, tendrían que ser como para ir por otro camino. O sea que nosotros la sana y adecuada controversia política o acción política de todos está muy bien, la festejamos y la aplaudimos. Las soluciones siempre tienen que ser constitucionales y ajustadas a derecho. Eso es la clave en todo esto. Y dentro de este mismo tema, secretario Almagro, esto de los 30 días para convocar a elecciones libres, desde cierta perspectiva, incluida la mía, tengo que serle honesto, pareciera imposible realizar bajo las condiciones correctas. ¿A qué me refiero? A un Consejo Nacional Electoral alineado con el régimen de Maduro, a un Tribunal Supremo Electoral alineado con el régimen de Maduro, a un Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela alineado con el régimen de Maduro. Sí. ¿Cómo lograr en 30 días reestructurar todas estas instituciones para poder tener entonces en verdad unas elecciones? Eso también es uno de los puntos en los cuales no debe haber controversia ni jurídica ni política. Al impedido no le corre término. Y las condiciones que tiene que desmontar primero el presidente encargado Guaidó para hacer una elección justa, libre, transparente, son muchas. O sea, y para eso tiene que empezar la propia Asamblea Nacional por nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, por hacer los ajustes que son necesarios de acuerdo a la legislación respecto a los distritos electorales, respecto a las autoridades de las mesas electorales. Tiene que hacer, obviamente, también los ajustes correspondientes como para que haya un acompañamiento internacional adecuado que verdaderamente observe lo que pase en ese proceso electoral. Por lo tanto, estas son muchas cosas para hacer y en varias cosas la pelota está del propio lado de la Asamblea Nacional, que tiene las capacidades como para trabajar políticamente y jurídicamente y legislativamente estos temas para ir encontrando las soluciones que son necesarias para un proceso electoral justo. O sea que todo eso es muy claro respecto a cómo
cómo tiene que ser coordinado esto desde el punto de vista legislativo y político. Por otro lado, nosotros ya sabemos lo que son las elecciones que organiza Maduro. Esas son muy claras, ¿no? O sea, una elección a la Asamblea Nacional Constituyente en la cual se agregaron por lo menos 1 millón de votos, sin observación electoral internacional que sea por aquellos que tienen los estándares más altos de observación, esto es decir, la OEA y la Unión Europea, con distritos electorales armados a medida y con autoridades designadas a medidas para el adecuado control político de la usurpación sobre su pueblo. Entonces, tenemos muy claro que ese no es el camino por el cual podemos ir. Elecciones convocadas por Maduro definitivamente no garantizan nunca una redemocratización del país, sino más bien todo lo contrario. Y en la OEA ya nos hemos ocupado de eso. En la OEA ya declaramos ilegítimas las elecciones del 20 de mayo del año pasado, así como hemos tenido que declarar ilegítimo al gobierno usurpador de Nicolás Maduro por ese mismo tema. O sea que lo que pedimos siempre a la comunidad interamericana es el respeto a todo esto y obviamente que el apoyo a las resoluciones que se han aprobado y sobre esa base apoyar el proceso de transición democrática que se ha iniciado con Juan Guaidó como presidente encargado. Secretario Almagro, yo tengo que ser muy honesto con nuestra audiencia y con usted, y me parece con toda justicia que quien ha arriesgado el pellejo y ha sacado la cabeza desde un inicio por el tema de Venezuela ha sido el mismo secretario Luis Almagro, quien ha adelantado los escenarios antes que cualquier otro ha sido el mismo secretario Luis Almagro, quien ha logrado advertir a la comunidad internacional de lo que hoy ya reconoce la comunidad internacional es Luis Almagro. Yo quiero preguntarle, secretario, porque usted ahora también fue el primero, antes que la comunidad internacional, en reconocer a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. Es decir, ¿qué quiero subrayar con esto? Es que Luis Almagro ha sido punta de lanza, es que Luis Almagro ha advertido de estos escenarios a la comunidad internacional, en su momento algunos no le hicieron caso, incluso se le empezó a acusar de ser sesgado y de estar parcializado, pero hoy lo dicho por Luis Almagro es como es. Secretario Almagro, ¿cómo se siente al respecto? ¿Le diría usted a todos, se los dije? Mire, no, porque esto es un proceso de democratización de Venezuela en curso. Hay muchos problemas que podríamos haber evitado, cumpliendo resoluciones del sistema interamericano, cumpliendo las convenciones y las cartas que tenemos dentro del sistema interamericano. Creo que podríamos haber evitado buena parte de la crisis humanitaria que hoy afecta al país si las acciones hubieran sido en los tiempos con los que lo solicitamos. Pero no es eso lo que tenemos que ver. Tenemos que culminar este proceso de democratización del país y hoy las fuerzas de la comunidad internacional, salvo aquellas que no tienen mucho que ver con la democracia o que por distintas razones buscan soluciones contemplativas con el madurismo y con la continuidad del madurismo, todas las fuerzas democráticas de este hemisferio y de otros también, porque el reconocimiento de Juan Guaidó tiene características globales por donde se ha dado y cómo se ha dado, es continuar este proceso hasta terminarlo y lograr la más plena democratización de Venezuela.